el fuerte dicta la salvación. Fui solo un hombre entre la multitud, pero algo oscuro despertó en mi luz. El tiempo arde en cada misión, cargando secretos en mi prisión. Una voz en mi mente susurra el plan: no eres humano ni bestia, vas más allá. Mi batalla es bajo mi piel, siento el poder romper mi fe, pero si caigo me alzaré otra vez. No hay marcha atrás, sangre y sombra, mi destino alterar. Con colmillos de fuego romperé la oscuridad. Un sistema me guía, pero elijo mi final, porque el monstruo en mí aprendió a luchar. ¿Quién soy si el mundo me teme? Un héroe, un error que tiene, pero si es por ellos moriré. Mi legado no lo dicta un juez. Sangre y sombra, no me voy a rendir. Cada herida en mi alma me obliga a seguir. Romperé las cadenas, escribiré mi verdad. Este vampiro ya no mira atrás. Un paso más y el mundo sabrá quién fue Diego en realidad. Capítulo 1259. Un nuevo nivel. La apariencia de Víctor volvió a cambiar tras la evolución. Pero Vito aún no sabía si Víctor ahora habitaba el cuerpo de una bestia humanoide que había alcanzado el nivel semidivino, o si los cristales que habían recolectado habían sido suficientes para que Tails llegara al rango demoníaco. Miró a los dos Dalki malheridos, intentando medir el poder de su hermano. Uno estaba empapado en sangre verde y apenas lograba mantenerse en pie. El otro, que había sido arrojado a través de una pared, también se reincorporaba lentamente. Por suerte, el tercero, aquel que Vito había lanzado contra el suelo, no daba señales de vida. Con suerte, estaba muerto. Vaya, parece que aún no tengo la fuerza suficiente para eliminar de un solo golpe a un Dalki de 3 picos. Estos tipos son increíblemente resistentes, dijo Víctor con calma, mientras sus alas se agitaban ligeramente, preparándose para alzar el vuelo. Saltó hacia atrás y flotó unos segundos en el aire antes de aterrizar con suavidad junto a Vito. Ni siquiera con un cuerpo de bestia semidivina puedo enfrentarme solo a 3 de ellos. Vito, necesitaré tu ayuda esta vez. Afortunadamente, esos 3 Dalki eran de los más débiles dentro de su clase, y mientras trabajaran en equipo, ambos hermanos se sentían confiados. ¿Y Héctor Priu? Preguntó Vito. Sigue en medio de la evolución. Víctor se preparaba para lanzar su próximo ataque, dejando la respuesta para después. Pero entonces, una sonrisa se dibujó en su rostro. No haría falta que interviniera. Míralo por ti mismo. Los Dalki, alertados, giraron hacia la nueva amenaza, una criatura bestial. Aunque ya habían enfrentado varias en su camino al castillo, esta era diferente, y ellos lo sabían. Fue la primera vez que una bestia logró hacerlo sangrar. Todos sus sentidos se enfocaron en ella,
pero estaban tan concentrados que no notaron lo más obvio: ya no podían moverse. Intentaron levantar los pies y se encontraron atrapados. Un lodo espeso los sujetaba al suelo. ¿Qué es esto? ¿Por qué no podemos movernos?, gritó uno de ellos con furia. Por más fuerza que usaran, no lograban liberarse. Y eso no era normal. Su fuerza bruta solía bastar para atravesar cualquier obstáculo. ¿Qué clase de sustancia puede retener a 2 Dalki de 3 picos?, se preguntó Vito, desconcertado. En ese instante, una figura humana descendió desde lo alto. Mientras caía, el lodo empezó a transformarse. Se moldeó en 2 enormes cuchillas, que atravesaron limpiamente los cráneos de los Dalki como si fueran brochetas de carne. Murieron al instante. De pie, en medio de los cuerpos inertes, estaba la criatura de lodo. Héctor, los eliminaste como si nada. Pero, ¿cómo es posible? A menos que tú también. Vito no estaba seguro. A diferencia de Tails, la apariencia de Moody no había cambiado tanto tras evolucionar. ¡Ah! 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 ¡Esto es maravilloso!, gritó Héctor, sin preocuparse por atraer enemigos con su voz. En realidad lo deseaba. Se sentía tan seguro en su nuevo cuerpo que invitaba a cualquiera a enfrentarlo. Tu intuición es correcta, intervino Víctor. Moody logró evolucionar. Ahora, Héctor controla un cuerpo de bestia demoníaca humanoide. Me preocupaba que no tuviéramos suficientes cristales, pero Moody hizo un excelente trabajo recolectándolos por su cuenta. Además, el cuerpo de Tails necesitó mucho menos cristal del que habíamos previsto. Como yo no podía evolucionar al nivel demoníaco, le entregué mis cristales restantes a Ratten. Después de nuestra evolución, notamos presencia Dalki en el castillo. Uno incluso entró en nuestra habitación. Héctor lo eliminó antes de que yo pudiera reaccionar. Luego nos separamos. Él se encargó de los que encontró por su camino, y yo fui en tu búsqueda. Según Moody, aunque su forma no haya cambiado tanto, ahora tiene acceso a habilidades que antes no podía usar. Su cuerpo puede transformarse en un lodo blando, o endurecerse hasta volverse tan resistente como sus antiguas armas o escudos. Puede moldear su cuerpo entero a voluntad, e incluso pasar por debajo de una puerta siendo solo un charco. Vito había visto de primera mano lo útil que era. El lodo había inmovilizado a Dalki que normalmente solo la muerte podía detener. Fue entonces que el lodo que atrapaba a los Dalki se unió nuevamente al cuerpo de Héctor. Ahora se veía más voluminoso. Luego, el barro comenzó a moldearse, formándose en pequeñas dagas, detallando cada rasgo de su figura hasta que ocurrió lo impensado. «¿Tú? Te ves completamente humano», balbuceó Víctor, atónito y algo celoso. Antes, el cuerpo de Héctor solo parecía humano, pero ahora había detalle, expresión, hasta se había moldeado unas cejas. Si no fuera por el color extraño de su piel y la ausencia de algunos rasgos como los labios, cualquiera lo confundiría con un verdadero humano. Tras ese asombro, los 3 sabían que no podían quedarse allí. Algo muy malo debía estar ocurriendo si los Dalki habían logrado entrar al castillo. Llevaban demasiado tiempo aislados y no sabían qué pasaba afuera. Vito estaba herido. Víctor le ofreció una inyección para curarlo por completo, pero eso significaría perder la fuerza que le brindaban sus heridas. Será mejor guardarla para después. Aún puedo pelear. Y no sabemos cuántos más hay dentro del castillo, rechazó Vito. Antes de salir decidieron explorar la zona. Se toparon con sus primeros enemigos, vampiros, pero comparados con los Dalki, no fueron un gran desafío. Mientras subían por los pisos, encontraron más enemigos, hasta llegar a un grupo completo de enmascarados que usaban la energía roja de los vampiros. Uno incluso utilizó una habilidad de tierra. Víctor lo notó. Era el primer usuario de habilidades que veían. No parecía tener fuerza ni velocidad aumentadas, pero antes de poder interrogarlo, Ratten lo mató. Dalki, vampiros, y ahora humanos. ¿Quién demonios está detrás de todo esto? ¿Quién tiene el poder suficiente para reunir a estos 3 grupos bajo un mismo objetivo? Víctor se preguntaba. Tras limpiar todo el castillo, sin encontrar muchas respuestas, decidieron salir. El sonido de una batalla retumbaba en el exterior. Deberíamos buscar a Samuel, tal vez necesite ayuda, sugirió Víctor. Claro, ¿pero tienes la menor idea de dónde está?, respondió Héctor con sarcasmo. En medio de su discusión, el suelo tembló violentamente. Un rugido estremecedor se escuchó a la distancia. Tiene que ser la bestia demoníaca, dijo Vito, pero ¿por qué suena tan furiosa? Héctor y Víctor intercambiaron miradas. Para ellos solo había sido un rugido más, pero Vito lo había sentido. Podía percibir la ira de la criatura, y eso decía mucho. Después de todo, él no era solo mitad bestia, era parte del mismísimo demonio que habitaba esa isla. Si está furiosa, tal vez debamos descubrir el por qué, dijo Víctor. Y sin más palabras, los 3 Valdés se lanzaron hacia la tormenta.
Capítulo 1260. El dragón malhumorado. Brock, Eno y Vincent se encontraban a solo unos metros del temible ser frente a ellos, una bestia de nivel demonio con forma de dragón. Al principio no sabían si los atacaría o simplemente los ignoraría, pero cuando dejó escapar ese rugido atronador, entendieron que ya no eran bienvenidos. Cuando Diego se acercó al monolito, Vincent no había podido oír la voz del otro lado, solo escuchaba lo que Quinn respondía. Parecía una conversación unilateral, aunque Diego solía mantenerlo al tanto, buscar su opinión. Sin embargo, por primera vez, Vincent escuchó esa voz, y sabía que no venía de Brock ni de Eno. Solo podía significar una cosa. El monolito había hablado, y era la voz de Rey. ¿Será que puedo oírlo porque estoy en el cuerpo de Diego?, pensó Vincent. Pero al mirar a los otros dos, y ver sus rostros de confusión, supo que ellos también la habían oído. Entonces volteó hacia el monolito. Brillaba, igual que cuando Diego lo tocaba. Y aunque nadie lo había activado, la voz sonó una vez más. «Por favor, aléjense de aquí», rogó, antes de desvanecerse, igual que la luz de la piedra. La advertencia había terminado. Apenas la luz se extinguió, el dragón cargó. Sus patas, grandes como pilares, hacían temblar la tierra con cada paso. Abrió su boca mostrando un resplandor anaranjado en su garganta. Estaba a punto de escupir fuego. «Tenemos que irnos. Ese tal Rey no nos habría advertido si esto no fuera en serio. Ahora mismo ninguno de nosotros está a su nivel. Ni siquiera el enemigo parece entender cuán poderosa es esta bestia demonio», pensó Vincent, lanzándose hacia Brock, el más cercano. El fuego se preparaba para estallar. Eno estaba en la trayectoria, a solo centímetros. Sin opción, Vincent usó la sombra de Diego para sumergirse con Brock en ella, desapareciendo del lugar. Pero Eno no se movió. Justo cuando las llamas estaban a punto de alcanzarlo, la punta central de su corona se iluminó, seguida por toda su armadura. El fuego impactó, pero no lo tocó. Chocaba contra algo invisible, una especie de barrera, y en el aire se notaban ondas rojas que repelían el ataque. «No era necesario que hicieras eso», dijo Brock, sin mirar a Vincent. Su atención estaba fija en Eno. «Disculpa por querer ayudarte». «¿Cómo iba a saber que su armadura de sangre podía hacer eso?», replicó Vincent, algo molesto. Sabía que esas armaduras eran raras, y aunque había imaginado que podría resistir el ataque, jamás pensó en un escudo completo. Es comprensible. Cada conjunto de armadura de sangre tiene una habilidad distinta como las armas de sangre. El conjunto del Rey Vampiro, el de Arthur, todos son únicos, explicó Brock. Vincent recordó la pelea con Cindy, aquella armadura que solo podía activarse con sangre humana y de vampiro. Incluso ahora, no estaba seguro de qué hacía exactamente la del Rey, más allá de emitir una extraña fuerza. Pero había algo claro. Todas necesitaban sangre para activarse, y él no había visto ninguna gota. «Mientras estemos detrás de Richard, estamos a salvo», afirmó Brock. El dragón, al notar que su fuego fue inútil, se detuvo, pero como las llamas aún ardían, Eno no se movió. Entonces la bestia giró y lanzó su enorme cola a una velocidad brutal atravesando sus propias llamas sin inmutarse. El golpe venía desde un ángulo lateral, difícil de anticipar. Por primera vez, el rostro de Brock cambió. Preocupación. ¿Solo puede bloquear de frente? ¿O no pudo porque aún contenía las llamas?, se preguntó Vincent. El impacto fue brutal. La cola golpeó a Eno y lo lanzó como una bala por la selva. Se escucharon árboles partirse uno tras otro a su paso. Por primera vez, Eno. El estratega con miles de planes ocultos parecía ya haber sido superado. Vincent no se habría sorprendido si estaba fuera de combate. «Tal vez no fue tan mala idea que te arrastrara conmigo a la sombra», comentó Vincent, algo burlón. «Tenemos que ir a ver si el maestro está bien, déjame salir», exigió Brock, sin paciencia para sarcasmos. «Espera», lo detuvo Vincent. Ahora no era el momento para impulsos, no con esa bestia a metros de distancia. Habían salido del campo abierto, ocultos entre la vegetación de la selva. El dragón no se había movido demasiado, solo había lanzado fuego y un golpe, y ni Eno había podido resistir eso. Ellos no tenían ninguna oportunidad. Tal vez, con la habilidad sobrecarga de sombra de Diego, podríamos bloquear un ataque. Mientras esté activo, tiene células mutantes ilimitadas, y si es rápido, puede usar la sombra como escudo, pensó Vincent. Pero incluso eso no bastaría para derrotar al dragón. Además, su misión no era matarlo, sino protegerlo. Parece que ha vuelto a su sitio junto al monolito, ya no está dormido como antes, pero si no nos acercamos no atacará. Solo responde a quienes lo invaden, dijo Vincent. Brock asintió, aunque no le importaba mucho el dragón en ese momento. Solo quería saber si Eno seguía con vida. Como ya no había peligro inmediato, Vincent lo soltó. «Yo me quedaré vigilando al dragón. Ve a buscar al viejo. Bueno,
Supongo que todos somos unos viejos en esta guerra, murmuró con una sonrisa amarga. Ambos salieron de la sombra y reaparecieron en la jungla, a unos metros del área abierta. Pero no te acerques demasiado al dragón al volver, advirtió Vincent. Brock asintió y salió corriendo. Seguir el rastro no fue difícil. Era una línea de destrucción entre los árboles. Mientras tanto, Vincent se quedó observando desde la distancia. Quería ver cómo pensaban capturar a una criatura tan salvaje. Las armaduras de sangre eran extremadamente poderosas. Diego no había podido romper ni una mientras Cindy la usaba. Solo logró dañar su cuerpo desde adentro. Así se sentía ahora Eno. Afortunadamente había sido lanzado dentro de una cueva oculta tras una cascada. En el trayecto había destrozado varios árboles, pero logró recuperar el control en el aire antes de estrellarse contra las rocas. Sabía que debí seguir con mi plan original de alejar a la bestia. Si esos mocosos me hubieran hecho caso, podríamos enfocarnos en el enemigo, y no estar lidiando con esto. Odio cuando me estreso, gruñó Eno, sangrando mientras hacía un círculo con el dedo, abriendo un pequeño portal como los que usaban las naves. Metió la mano y sacó un frasco de sangre, bebiéndolo de un trago. De pronto, oyó ruidos más allá de la cortina de agua. Caminó hacia la salida de la cueva, cruzó la cascada y cayó de pie sobre una gran roca al borde del río. Lo que vio lo dejó helado. Un hombre caminaba con calma por la jungla, acompañado de 2 enormes Dalki. ¡José!, rugió Eno con rabia. Capítulo 1261, El refuerzo. Había un miembro más de la facción maldita que había llegado con el grupo, pero que hasta ahora no había participado en ninguno de los planes, ni Eno le había dado instrucciones. Desde el momento en que llegó, en lugar de unirse a la búsqueda del tesoro de equipo bestia que Guillermo Valdés había acumulado, se le encomendó otra misión muy distinta. Mientras los demás exploraban con entusiasmo, Lorenzo se dirigía al llamado Templo de la Isla Valdés. Era el lugar donde desde pequeños los hijos de la familia Valdés habían sido entrenados para luchar y desarrollar sus habilidades. La razón de su presencia allí era clara. Samuel le había confiado una misión especial, una que solo él podía llevar a cabo. Puede que Samuel no tenga un intelecto tan vasto como el mío, pero su capacidad de anticipación es admirable. Aunque siendo sincero, enviarme aquí también era la opción obvia, pensó Lorenzo, recorriendo los pasillos del templo mientras buscaba el mejor lugar para iniciar su proyecto. Como Richard Eno mismo, nunca está de más tener un plan de respaldo, especialmente con alguien tan poco confiable como él. El templo tenía forma cuadrada. En el centro, un campo abierto donde los jóvenes Valdés practicaban sus habilidades. El resto del edificio estaba compuesto por aulas llenas de diversos recursos. «Este salón servirá», decidió Lorenzo al entrar en uno de los salones. Colocó un disco circular en el suelo, con una luz roja que se encendió en el centro. Luego subió al techo para preparar otra parte del dispositivo. Mientras él se ocupaba de sus herramientas, sus pequeñas arañas robóticas patrullaban la jungla en su nombre. Aunque el templo era una zona relativamente segura, el camino hasta allí no lo era tanto. Afortunadamente, gracias a sus criaturas mecánicas y al control que los Valdés ya habían ejercido sobre la zona, no tuvo mayores problemas. Las pocas veces que se topó con una bestia, la eliminó sin dificultad. 4 instalados. Ahora está cubierto por todos lados. Y ya terminé de colocar los inhibidores de señal, comentó, satisfecho. El siguiente paso era crucial. De su mochila, sostenida por un conjunto de patas metálicas con forma de araña, extrajo un cristal de energía y lo colocó en uno de los dispositivos. De inmediato, este se activó. Un torreta automatizada comenzó a moverse de un lado a otro. En ese momento estaba en modo automático, pero Lorenzo podía controlarla mediante unas gafas especiales conectadas a su traje. Colocó torretas similares en cada lado del edificio, diseñadas para disparar ráfagas de energía alimentadas por cristales. Su alcance era limitado, pero suficiente, y lo bastante discreto como para no revelar su ubicación. Previamente, también había instalado interferidores especiales que bloqueaban la tecnología de teletransporte de los Dalki, camuflados en distintos rincones del templo. Existían 2 formas de interferir con esa tecnología. Una era integrar el bloqueo directamente en el teletransportador, como se había hecho con el del tablón de piedra. La otra, la que Lorenzo había usado, era colocar emisores que anulaban el efecto de los inhibidores Dalki en un área determinada. Gracias a este sistema redundante, el templo ahora era completamente seguro frente a cualquier intento de interferencia. Lorenzo regresó al interior y entró a otra sala, más pequeña. Solo había un par de escritorios y estanterías llenas de libros y cómics de superhéroes. Le intrigaba por qué ese espacio estaba tan bien conservado. Fue entonces cuando escuchó un rugido distante, poderoso, incluso desde su ubicación. Este será el sitio perfecto para instalar el teletransportador, y parece que lo necesitaremos antes de lo previsto, murmuró mientras se ponía manos a la obra.
La misión que Samuel le había encomendado era simple en teoría, pero vital: construir un teletransportador de emergencia, de una sola vía. No estaba destinado a traer refuerzos, sino a garantizar una vía de escape si todo salía mal. Si demasiadas personas emergían del templo, podría convertirse en objetivo. Pero si la situación se volvía insostenible, esa sería su única salida. Después de abandonar el castillo, los hermanos Valdés se dirigieron al lugar de donde había provenido el rugido. Sabían que iban directo hacia otra bestia de nivel demonio. Tal vez era exceso de confianza, pero ahora que Moody también había evolucionado a demonio, Héctor creía poder enfrentarse a lo que fuera. Él y sus hermanos avanzaban sin miedo, quizás con demasiada temeridad. Las bestias humanoides eran conocidas por ser las más fuertes entre todas, y Héctor ahora era una de ellas. Por eso, su razonamiento tenía algo de lógica, al menos en su mente. Al divisar a la criatura a lo lejos, Héctor cargó hacia ella sin pensarlo. «¡Héctor, espera!», gritó Víctor. «Ni siquiera sabemos si los demás están en peligro. Esa bestia podría estar de nuestro lado». Estaba claro que Héctor solo quería medir fuerzas, demostrar que él era el demonio más poderoso. Pero antes de que pudiera abandonar la jungla, una sombra apareció frente a él, bloqueándole el paso. Un puño envuelto en aura roja salió disparado desde la oscuridad, impactando en su estómago y haciéndolo retroceder unos metros. «Cálmense, idiotas, o van a lograr que nos maten a todos», espetó Vincent irritado. El golpe no hirió a Héctor. Vincent no tenía acceso al poder completo de Diego. Y de todos modos, el nuevo cuerpo de Moody era tan resistente que un golpe sin chi apenas le hacía cosquillas. El concepto del chi seguía siendo extraño para Vincent. Aunque dominaba el poder de la sangre y el de las sombras, todavía no lograba comprender ni usar ese misterioso tercer poder. «La bestia demonio no parece atacar mientras no nos acerquemos demasiado», explicó Vincent. «Así que será mejor que nadie entre en esa zona abierta. Por ahora, debemos vigilar desde la distancia». «¿Quién eres tú?», preguntó Víctor con desconfianza. «Conozco a Diego desde hace mucho, pero tú hablas como un extraño. ¿Dónde está Diego? ¿Qué le hiciste?». Sus palabras tensaron aún más el ambiente. Los demás empezaron a prepararse para un posible enfrentamiento. Mientras tanto, Diego seguía controlando el árbol Roseus con su habilidad de control total. Pero ya podía ver que sus bestias estaban siendo superadas. A juzgar por las raíces, ya todas las criaturas de la isla habían sido marcadas. «¿Cuántos de estos enmascarados hay? He usado hasta la última bestia de la isla y siguen viniendo. La facción maldita está aguantando bien. Pero esto parece no tener fin», pensó. Dándose cuenta de la situación, Diego le dio una última orden al árbol: suministrar energía a las bestias que aún seguían en pie y proteger a los miembros de su facción. Las últimas criaturas marcadas no debían atacar, sino defender a los suyos. «Supongo que es hora de volver a mi cuerpo y ver qué demonios ha pasado», decidió Diego. Capítulo 1262. La última resistencia del tigre. Cuando Víctor lanzó su pregunta, su mente regresó a aquella época en el refugio. Recordaba bien haber visto a Diego entonces, pero nunca lo vio utilizar las habilidades de sombra. Incluso si las hubiera adquirido después, eso no explicaba la forma tan fría y distante con la que el Diego frente a ellos hablaba ahora. Víctor estaba convencido de que la misma persona que había controlado a Diego en el refugio debía estar controlándolo ahora. Solo que esta vez tenía la intención de descubrir quién era realmente. El problema: no contó con que sus dos hermanos eran impulsivos y estaban listos para pelear sin pensarlo dos veces. Apenas terminó de hablar, Héctor y Vito ya lo consideraban un enemigo. El primero en actuar fue Héctor, que transformó partes de su cuerpo en lodo, extendiéndolo por el suelo para atrapar al impostor. Sabían cuán veloz y ágil podía ser el cuerpo de Diego, así que su plan era encadenarlo antes de que pudiera reaccionar. Para su mala suerte, Vincent no tenía intenciones de luchar contra ellos. «Esperen, ¿qué están haciendo? Yo soy…», intentó decir Vincent, pero fue interrumpido por un puñetazo directo de Vito. Afortunadamente, el cuerpo del señor vampiro tenía reflejos suficientes para anticipar el golpe. Vincent esquivó y tomó la muñeca de Vito. «Este cuerpo no es más débil que el tuyo, y créanme, esto no va a detenerme», dijo antes de hundirse en su propia sombra, escapando del lodo. Al reaparecer, extendió su mano, listo para disparar una habilidad. Podía ver cómo ambos venían directo hacia él. «Esto se va a poner complicado. No quiero herirlos, pero no van a escuchar razones. Tal vez tenga que obligarlos», pensó Vincent. Afortunadamente, justo en ese momento alguien regresó a su cuerpo original: Diego. Confundido, lo primero que vio fue a dos de sus amigos lanzándose contra él. Ambos estuvieron a punto de alcanzarlo, pero Diego desapareció justo a tiempo usando su habilidad de bloqueo de sombra.
Reapareció segundos después, ahora con toda la armadura del set Colmillo Azul. ¿Qué les pasa? ¿Acaso fueron poseídos? ¿Qué demonios ocurrió? Gritó Diego, preparado para pelear. ¡Espera!, gritó Víctor tratando de explicar lo ocurrido. Mientras tanto, en otro punto del campo de batalla, un grupo del equipo maldito enfrentaba la peor parte del combate: Gideon y Linda. Ambos habían sido líderes en sus respectivas facciones, y ya estaban curtidos en batallas multitudinarias, pero esta vez, la cantidad de enemigos era simplemente abrumadora. Gideon apenas lograba mantener activo su escarabajo tigre, que empezaba a perder energía. Su velocidad ya no le alcanzaba para huir. Los vampiros enmascarados, más lentos antes, ahora le estaban dando alcance. «Necesito sangre», pensó jadeando. Dos enemigos se le lanzaron encima. Logró defenderse, clavando sus dagas en uno en el muslo y otro en el cuello. Pero segundos después, un aura roja lo impactó desde otro ángulo. ¡Ah!, gritó de dolor, volando por los aires. El vampiro herido intentó rematarlo con un tajo, pero fue detenido por una gigantesca masa que lo lanzó lejos. «Gideon, cúbrete», gritó Linda, aunque su estado no era mucho mejor. Estaba empapada de sangre, la mayoría de ella propia. Gideon lo notó. Sus heridas ya no sanaban como antes. Ambos estaban al límite. Ambos necesitaban energía. Gideon podía regenerarse con el contacto de humanos. Linda necesitaba consumirlos, pero en medio de aquella masacre era imposible. Los enmascarados no dejaban de llegar. Al principio podían lidiar con grupos pequeños, pero ahora estaban superados. «Maldición, solo necesito un humano. ¡Uno!», pensó Gideon, buscando desesperado. Entonces lo vio, una figura enmascarada al fondo del bosque, inmóvil, oculta entre los árboles. «¿Por qué se queda ahí atrás? ¿Está esperando que caigamos?», sospechó. Intentó incorporarse, pero sus piernas flaqueaban. Casi cae de nuevo. En ese momento, una sombra gigante lo cubrió. Linda se había interpuesto entre él y los enemigos. «Necesito decirte algo», murmuró Linda jadeando. Gideon no podía ver qué ocurría afuera, solo sentía la tensión. Linda, en su forma de Draugr gigante, bloqueaba la visión. Estaba claro, la estaban atacando, y ella lo protegía. «Te perdono, Gideon», confesó Linda, con voz quebrada. «Culpé a tu facción por la muerte de mi hermano. Me acerqué a ti para vengarme. Pero cuando te conocí, descubrí que no eras el monstruo que creía, y sin darme cuenta, me enamoré de ti». Las lágrimas bajaban por su rostro, cayendo sobre el suelo ensangrentado. «Linda, ¿qué haces? Levántate, tienes que levantarte», gritó Gideon, ignorando la confesión. Solo quería que ambos vivieran. Se oían los golpes, cada vez más cerca. «No puedes morir por mí. Esto es una locura. Si mueres, igual me matarán después. Levántate. ¿Acaso vas a desobedecer las órdenes de Diego?», vociferó desesperado. «Lo siento, ya es tarde», sollozó Linda. «No puedo moverme». «Entonces, te moveré yo», bramó Gideon. Una fuerza inesperada lo recorrió. Estaba teniendo un segundo aire. Se puso de pie, usó todo su poder y empujó el cuerpo gigante de Linda. Sus músculos se hinchaban, su cuerpo mutaba en partes. Las piernas y brazos del tigre escarabajo lo impulsaron, y finalmente logró moverla. El cielo azul volvió a su campo de visión. Linda, ahora acostada de frente, empezaba a recuperar su forma humana. Ya no podía usar ni su sombra. Estaba totalmente agotada. Pero al menos seguía con vida. Sus ojos aún brillaban con una chispa. Gideon se giró y vio el charco de sangre a su lado, toda de Linda. «¡Malditos!», rugió con furia. Linda levantó una mano y con voz apenas audible dijo: «¡Corre!». Pero era demasiado tarde. Una docena de enemigos lo rodeaba. El que se había quedado al fondo también se acercaba. «¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora sí das la cara, cobarde!», gruñó Gideon dándose cuenta. Ese era humano, el único que necesitaban para seguir luchando. Con lo poco que le quedaba intentó moverse. Ya sin transformación, sin dagas, cargó como pudo y lanzó un puñetazo directo, pero algo invisible lo detuvo, como una pared. «Y yo que pensé que eras un simple humano, también tienes habilidad, ¿eh?», susurró Gideon. Sabía que ya no tenía energía. Los enmascarados se abalanzaron sobre él. Puños, garras y golpes lo atravesaron por todos lados. Estómago, pecho, muslos. Sangre brotaba de su boca. Quiso mirar una última vez a Linda, pero no tuvo fuerzas. Solo cerró los ojos. «Gracias. Diego, el tiempo con ustedes fue Bill O». Capítulo 1263.
La caja especial. Linda no podía hacer nada para salvar a Gideon. Solo yacía allí, contemplando impotente el final de aquel hombre que alguna vez había odiado y de quien terminó enamorándose. En el pasado, no logró salvar a su hermano y se culpó por su muerte. Y ahora, a pesar de todo el poder que alguna vez tuvo a su alcance, la historia se repetía. Una vez más, fallaba al proteger a alguien que amaba. Quiso extender el brazo hacia él, hacer algo, lo que fuera, pero el único movimiento que logró fue un débil temblor de sus dedos. Las múltiples heridas que cubrían el cuerpo de Gideon hacían casi imposible que siguiera con vida. Y aún así, los enmascarados no se detenían, atacándolo como bestias hambrientas que encontraban carne fresca por primera vez en semanas. Aunque su cuerpo seguía en pie, era evidente que solo lo sostenían las manos de sus agresores, aún incrustadas en él. Finalmente, cuando retiraron sus extremidades, el cuerpo de Gideon colapsó pesadamente contra el suelo, sin el más mínimo signo de vida. ¡No! ¡No! Gritó Linda en su mente, deseando que una chispa de energía recorriera su cuerpo, como aquella que había permitido a Gideon levantar su forma colosal. Tal vez, si hubiese permanecido sobre él, habría sido él quien sobreviviera. Pero no, su cuerpo no respondía. Sus células mutantes estaban agotadas, sin una gota de energía que pudiera usar. Y mientras los enmascarados avanzaban ahora hacia ella, más enemigos emergían desde la selva. ¿Dónde estás, Diego? ¿No se suponía que nos protegerías? ¿No podías sentir lo que pasaba? Pensó con desesperación. ¿Será que Gideon aún no ha muerto? Aunque esa esperanza se asomó por un segundo, en el fondo sabía la verdad. Ni siquiera alguien como Pedro sobreviviría a semejante daño. ¿Dónde estás, Diego? ¡Deberías estar aquí!, gritó con todas sus fuerzas, cerrando los ojos, agotando el último aliento que le quedaba. Ya no sabía qué ocurría a su alrededor, solo esperaba, en silencio, reunirse con Gideon al otro lado. Sin embargo, pronto escuchó el eco de una batalla. ¿Qué está pasando?, pensó, sin poder abrir los ojos. Escuchó cómo la lucha se detenía casi tan rápido como había comenzado. «Aquí, come esto. Te ayudará a recuperar algo de energía», ordenó una voz firme. Estaba tan débil que no logró identificar quién era. La figura misteriosa notó su condición y le acercó algo a los labios. Sin pensarlo, su cuerpo comenzó a comer instintivamente, y con cada bocado sintió cómo la energía regresaba poco a poco. Sus heridas comenzaron a cerrarse, y finalmente logró abrir los ojos. La escena ante ella era un campo de muerte. Una veintena de enmascarados yacían destrozados, con miembros arrancados o cercenados por cortes limpios. Al mirar hacia abajo notó que sostenía entre sus manos un hueso humano, el resto de un brazo. «¿Carne? ¿Cómo es posible? ¿No eran todos vampiros?», preguntó atónita. «No todos», respondió la voz. Al girarse, vio a un enorme ser cubierto de pelaje negro. «¿Víctor? Tranquila. Aunque comiste suficiente para recuperar energía, tu cuerpo aún necesita tiempo para sanar. Te exigiste más allá de tus límites. Y dudo que puedas seguir luchando, incluso si comes más», explicó con seriedad. Aunque no era vampiro, su conocimiento sobre el funcionamiento de su fisiología se basaba en lo que había aprendido de Pedro. No solo hay vampiros entre ellos, también humanos. Y algunos, aunque raros, tienen habilidades. Ah, y hay Dalki en esta isla. Linda se sobresaltó ante esa revelación. Ahora comprendía de dónde provenía el brazo que había devorado. «Espera, si llegaste a tiempo, entonces eso significa que Gideon...» Linda se incorporó de golpe, intentando ver el lugar donde lo vio por última vez, pero Víctor se interpuso rápidamente y negó con la cabeza. Solo alcanzó a ver el suelo manchado de sangre. No necesitaba más respuestas. El silencio de Víctor lo decía todo. La energía la abandonó de nuevo y cayó, apoyando la cabeza en el pecho del híbrido. «No merecía morir. ¿Por qué él? ¿Por qué? Dime, Víctor, ¿por qué somos nosotros los únicos que seguimos luchando en esta maldita isla? ¿Por qué siempre somos los que perdemos a alguien? ¿Y dónde está...? ¿Dónde está...?» «¿Diego?», terminó Víctor la frase, para evitar que usara más energía. «Fue él quien nos envió aquí. Sabía que ustedes estaban en problemas, pero tenía que atender algo urgente. Linda, esta guerra no ha sido buena para nadie». Hizo una pausa. «Ya hemos perdido demasiadas vidas, y temo que esta no será la última. Pero Gideon no será olvidado. Luchó con todo por nosotros, por la facción maldita, por la humanidad. Tenemos que asegurarnos de que su sacrificio tenga sentido, especialmente tú, Linda. Aunque no estuve mucho tiempo con ustedes, se notaba que Gideon siempre estaba pendiente de ti». Linda volvió a desplomarse, pero no había tiempo para el duelo. El enemigo seguía avanzando por la jungla,
y Víctor lo sabía. La tomó en brazos y despegó volando. «Espera», gimió Linda con un último esfuerzo. «¿Qué pasó con el cuerpo de Gwydion?» «Lo están llevando al castillo en este momento. Recuerda que dije, nosotros. El que acabó con todos esos enmascarados no fui yo, fue Héctor. Vito llevará su cuerpo de vuelta. No permitiría que alguien que luchó así fuera pisoteado o usado como arma. Lo mejor será que tú también regreses, Linda. Descansa. Déjanos esto a nosotros». Al oír esas palabras, Linda finalmente cerró los ojos. El agotamiento la arrastró a un sueño profundo, sin importar la velocidad a la que volaba Víctor ni el caos a su alrededor. Mientras volaban de regreso, Víctor divisó el cuerpo de Gwydion antes de que lo retiraran. Sus brazos se tensaron, su sangre hervía de rabia. Por primera vez, comenzó a dudar si realmente podían ganar esta guerra. Y si lo lograban, ¿cuál sería el precio? A lo mejor sería rendirse, porque si seguimos así, más de nosotros morirán. Pero incluso si quisiéramos, ¿cómo se supone que escapamos de aquí? Mientras tanto, otro grupo de la facción maldita que había estado resistiendo hasta ahora, también empezaba a flaquear. Allí estaban Fex y Darío, que habían sobrepasado los límites de sus poderes y comenzaban a agotarse. Los tres estaban espalda con espalda, defendiéndose como podían. El tercero era un gorila blanco de 4 brazos, una bestia marcada, bajo el control de Diego, que había sido clave en su defensa. Los demás aliados ya habían caído, solo esa bestia permanecía en pie. Estaban completamente rodeados, vampiros, humanos, más de 40 enemigos en total. Al principio lograron derribar a muchos, pero el cansancio los alcanzó, y ahora solo esperaban ayuda. ¿Crees que aquí termina nuestra historia?, preguntó Darío jadeando. «No hables así, viejo», gritó Fex. «No voy a morir aquí, tengo demasiadas cosas pendientes». Sin pensarlo más, se quitó la caja que había estado cargando en la espalda durante todo este tiempo y la estrelló contra el suelo. «¡Es hora de usar esto!». Camino sola entre ruinas y voces, sintiendo el peso de cada elección. Las sombras llevan mi nombre en la noche y el frío susurra sin redención. No sé si el mundo me ve como soy o si la sangre me robó el corazón, pero aún recuerdo un tiempo sin dolor, cuando creer no era una prisión. Si esta es la cruz que debo cargar, déjame al menos soñar a luchar, porque aún en la herida hay luz que sangra y brilla. Tus ojos viven en cada misión, como un faro en la desolación. Y aunque el destino me rompa la piel, yo no dejaré de proteger. Si he de caer, que sea de pie, con tus recuerdos grabados en mi ser. Y si mañana no puedo seguir, al menos sabrás que luché por ti.